Hola, muy buenas noches. Hoy es 29 de febrero. Estoy en Berlín, Alemania. Son las 9:04 p.m. Estamos aproximadamente a 7 grados y ya empieza a bajar mucho más la temperatura. Vine porque mi segundo hijo vive aquí. Ya lleva algún tiempo, varios años, y era la hora de poder compartir con él y estar con él porque ya ahorita está trabajando y está haciendo su maestría acá, entonces pues poder viajar se dificulta por todas las actividades que tiene. Y las que me escuchan y son mamás saben que aunque los hijos crezcan y no importa en la edad que ellos tengan, siempre van a ser nuestros hijos. Y siempre vamos a querer compartir y estar con ellos, y Dios fue bueno y nos dio la posibilidad de poder permitirnos compartir un tiempo. Entonces vamos a estar transmitiendo desde Berlín. El martes desafortunadamente no alcanzamos, estaba en el proceso de inmigración, se retrasó el vuelo, se retrasaron muchas cosas y no fue posible realizar la transmisión en vivo en Instagram. Ya esperamos volver a retomar, pero estoy dejando este video en YouTube para que tú lo puedas ver. Resulta que el martes realizamos siempre los temas de enseñanza de la Sagrada Escritura y hacemos el tiempo de oración por las peticiones puntuales que tengamos. Y los jueves realizamos todo lo que es la prédica, un tema muy puntual que estamos realizando una serie, y la serie se llama Los nombres de Jehová. Ya hemos visto algunos, el Shaddai, hemos visto Jehová Rafa, Jehová Nisi, y ahí hemos continuado. Y es un tema bien lindo porque cuando tú conoces cada día más la escritura te empiezas a enamorar de ella. ¿Qué hacemos los martes? Los martes estamos haciendo un estudio bien interesante. Estuvimos viendo los 66 libros que conforman la Biblia. Estudiamos los 39 libros de Antiguo Testamento. Ya culminamos y algunos me dirán, pero yo no estuve, me lo perdí, ¿qué puedo hacer? No te preocupes. Esperamos más o menos a más tardar entre el 10 y el 15 de marzo. Va a salir nuestra página web. En la página web vas a poder buscar el libro que necesitas. Ejemplo, estás leyendo Deuteronomios y quieres como una explicación porque hay partes que no son claras para ti, buscas el libro Deuteronomios y va a salir el video de 30 minutos. Son muchos los que me han dicho, pero es que yo leo y no comprendo. Bueno, realmente una de las primeras recomendaciones que yo le hago a las personas es no te afanes, en el sentido de que no te angusties, es un proceso. Y para eso estamos, porque para eso nacimos como iglesia, para apoyar a las personas, especialmente en el tema de enseñanza, de prédica, de llegar a profundidades. Cuando estamos de pronto en una congregación hay 100, 150 o no sé, 500 personas, usted no puede decir allá, ay, repítame, es que no entendí, no vas a poder. Entonces, esta es una de las ventajas de nosotros que somos una iglesia a nivel virtual, que tú puedes repetir tu video, lo puedes volver a escuchar, tiene muchas ventajas, ¿no? Además, pues me permite en ese momento poder compartir desde acá, desde Europa, y sé que esta palabra ha sido una bendición porque ha llegado a muchos, y me he dado cuenta ahorita que pude viajar que definitivamente ha sido una bendición poder estar transmitiendo la palabra del Señor. Bueno, entremos en materia. El martes íbamos a estudiar, íbamos a dar inicio al Nuevo Testamento, que está conformado por 27 libros. Como te decía, en total son 66. Ya vimos los primeros 39, los vas a poder ubicar más adelante en la página web. Y en el Nuevo Testamento está conformado por 27 libros. Voy a explicar varias cosas que son importantes. Uno, en el último profeta que tú encuentras en el Antiguo Testamento, y de ahí inicias con el Evangelio de Mateo, tú vas a encontrar en tu Biblia una hojita de separación, no solamente una hoja antes que dice Nuevo Testamento, sino generalmente en las Biblias vas a encontrar una hojita en blanco que nos habla entre Malaquías, el profeta Malaquías, y el Evangelio de Mateo. Escúchame bien, hay 400 años de silencio que nuestro Señor no habló, 400 años donde el pueblo no recibió instrucción alguna, donde
el Señor estaba dando un espacio para que el pueblo reflexionara. Y es importante entender de que a pesar de que hubo un silencio de 400 años, de que ya había parte de escritura, el pueblo no aprovechó ni las profecías, ni el tiempo que se dio para estudiar la palabra, ni para buscar al Señor, ni para prepararse para la primera venida en ese momento del Mesías. De hecho, ¿qué hizo la nación? La nación se volvió ciega, sorda, hasta el punto de que la mayoría de los judíos no le era posible ni siquiera pensar en el concepto de un Mesías humilde. Recordemos que ellos estaban bajo la opresión del Imperio Romano, se cobraban impuestos, era una situación bien difícil, bien complicada que se vivía a nivel político, a nivel religioso. Zacarías 9:9 nos habla: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, la escritura hablaba cómo iba a ser esa venida del Señor Jesucristo, que iba a ser muy humilde, que iba a ser en un pesebre, y lo hablaron todos los diferentes profetas, pero ellos estaban buscando era un rey guerrero, un rey que viniera a acabar con el Imperio Romano, a quitarles todo el mal sabor que estaban viviendo el pueblo bajo esa opresión continua. Y realmente lo que nosotros vemos en la escritura es la comparación que encuentras entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento uno de los grandes protagonistas que encontramos es a Moisés, y en el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo. Vamos a hacer una comparación. En el Antiguo Testamento vemos que existía toda una serie de instrucciones o mandamientos que eran muy puntuales, los cuales se debían cumplir a cabalidad, completamente. Cuando llegamos ya al Nuevo Testamento, estamos hablando de un periodo donde ya ni siquiera iba a haber el tema del tabernáculo. Recordemos que en el Antiguo Testamento era continuo el poder estar presentando un animalito, un becerro, una paloma, por el pecado, porque era necesario cubrir el pecado que siempre estaba ahí presente. Pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es el Cordero inmolado, que ya no fue necesario nada más del tema de los tabernáculos, de estar presentando la ofrenda de esa manera. También nos habla de que en el Antiguo Testamento estábamos alejados de Dios, la ley era necesaria, la ley, estas eran las instrucciones que eran necesarias como para cuando tú necesitas un freno de mano cuando vas manejando un carro, que era importante, porque si tú no sabías qué era bueno, qué era malo, todo te parecía bien. Entonces, no matarás no ha cambiado, sigue siendo lo mismo: no matarás, no adulterarás. Entonces, era toda la normatividad que se necesitaba, sabiendo que no había realmente quien pudiera cumplir los 613 mandamientos como tal. Pero llega en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, y llega ese acercamiento con Dios a través de cómo, de su Hijo, que era, recuerde que dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios sino a través del Hijo. También recordemos que todas estas enseñanzas, que es lo que encontramos en la ley, que significa instrucciones, todos estos mandamientos fueron escritos en piedra. Y escúcheme bien, la segunda vez, porque las primeras tablas se partieron, la segunda vez que el Señor vuelve a escribir fue escrito con el dedo, dice la escritura, fue escrito por la mano de Dios. Y fue escrito en piedras. Ahorita, ¿cómo está escrita toda su enseñanza? Está escrita en tu corazón. Recordemos que llegan unos tiempos donde hubo mucha esclavitud, donde el pueblo sale de Egipto, de Ramsés y Pitón, que significan pudrición y descomposición o idolatría.
Y ahorita llegan los tiempos de libertad, porque cuando llega nuestro Señor Jesucristo, entramos a un periodo maravilloso que es la gracia. Pero la gracia no es hacer lo que tú quieras porque ya somos salvos, no, la gracia es la responsabilidad y el amor de haber recibido al Señor. Y por ese amor que tenemos, recuerda que tú y yo no hacemos obras para ser salvos. Ya somos salvos cuando recibimos a Jesucristo. Hacemos obras porque el Señor hacía esto, pero las obras no es para obtener salvación. Ojo, las obras no te dan salvación, solo Jesucristo. Solo el seguir a Jesucristo es lo que te lleva a obtener tu salvación. Y cuando ya eres salvo, empiezas a vivir el fruto del Espíritu Santo en ti. Amor, paz, paciencia, benignidad, que lo encontramos en Gálatas. Y eso es lo que te permite hacer cosas que antes tú nunca habías podido hacer. La gracia es la capacidad que recibes del Señor para hacer cosas que tú antes no las hubieras podido realizar. También hablamos de que en el Antiguo Testamento existía las 613 mandamientos y automáticamente no se cumplía algo, había una condenación como tal. Vemos que en el Nuevo Testamento con Jesucristo, todos esos pecados que estaban sobre nuestras vidas están ahí en el madero y están ahí y Él es el que recibe todo esto. O sea, ya tú no cargas, dice que todos nuestros pecados fueron echados al fondo de la mar y Él no se vuelve a acordar. Trae salvación, trae perdón, trae vida, trae eternidad, trae santificación, justificación, no por nuestros propios medios, sino el que recibe al Señor Jesucristo lo tiene todo. Y pasamos a ser vivificados y a permanecer unidos a través de Jesucristo. Ya estamos conectados nuevamente con el Padre. Recordemos que todas las oraciones son para el Padre a través de Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida, y en presencia del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a encontrar en el Nuevo Testamento? Porque esto es una breve explicación de lo que vamos a seguir desarrollando. Ya nos veríamos el próximo martes confiando en mi Señor. Vamos a encontrar los evangelios. Sí, los 4 maravillosos evangelios. Los evangelios nos hablan de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es una foto de Jesucristo. Y encontramos 4 maravillosos evangelios. El primero de ellos es Mateo. Mateo está dirigido para los judíos. Por eso usted va a encontrar desde el primer capítulo que él habla del hijo de tal persona, el abuelo, el bisabuelo. ¿Por qué? Porque para el judío es muy importante el tema de la genealogía, de a dónde tú vienes. Para nosotros eso no es muy común, simplemente usted dice, yo soy fulano de tal, y de pronto dice, mis papás son tun tun, y hasta ahí. Pero para el judío su genealogía es muy importante, es el poder explicar de dónde soy yo, cuál es mi origen. Por eso usted va a encontrar en Mateo todo el proceso de cómo fueron las generaciones hasta que llega nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a estudiar muy detenidamente, pero quiero darle como una breve explicación de lo que vamos a trabajar. Encontramos también el Evangelio de Marcos. Cuando hablamos del Evangelio de Marcos, está dedicado para los romanos. Hablamos también de Lucas, el evangelista Lucas, que de profesión era médico. Él hace una explicación muy puntual cuando habla de todos los temas de salud. Va a encontrar que en varios evangelios está muy similar el texto, pero cada evangelista lo redacta de una manera desde su óptica. Lucas era muy específico, pues precisamente por ser el médico, cuando habla de todo lo que fue las sanaciones y todos los procesos y los milagros que realizó nuestro Señor Jesucristo. Lucas, el evangelista Lucas, está dedicado para los griegos. Y por eso vemos que el Evangelio de Juan es muy importante, sin dejar de ser importante los otros evangelios. Pero cuando ya llegamos al Evangelio de Juan, es cuando está dirigido al creyente.
Cuando vemos a esa persona que ha recibido con su corazón lleno de gozo, ha dicho, sí, acepto al Señor, necesito tu presencia, necesito de ti en mi vida, Señor. He vivido tantos golpes, tantos fracasos, tantas decepciones, pero hoy quiero entregar mi vida. Y cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, es lo más maravilloso que puede pasarnos en nuestras vidas. Entonces el Evangelio de Juan habla del creyente lleno del Espíritu Santo, y usted va a encontrar muy particularmente siempre en el Evangelio de Juan, yo soy. Y vamos a ver una serie maravillosa todos los yo sois que encontramos en la Escritura. Después de los evangelios, que es como una foto de nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es muy lindo, habla del origen de la iglesia, todo lo que fue su expansión, su crecimiento, pero también habla de las persecuciones a las que fueron sometidos ellos. Habla también de la muerte de Santiago, habla de todos los viajes misioneros de Pablo y habla de la propagación del mensaje de salvación, y esto es maravilloso. Luego entramos a las epístolas. Cuando hablamos de las epístolas es la explicación del Evangelio, pero es mucho más profundo porque, como te había dicho, los evangelios son como la foto de nuestro Señor Jesucristo. Las epístolas son mucho más internas y es, como diríamos, la radiografía de nuestro Señor Jesucristo. No es lo mismo una foto a una radiografía. ¿Qué encontramos a lo largo de todo lo que vamos a estudiar en el Nuevo Testamento? Encontramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, encontramos toda su vida hasta los 12 años aproximadamente. Después habla cuando Él inicia su ministerio, cuando Él escoge a sus discípulos, todo ese proceso maravilloso. Antes entra en tiempo de ayuno, 40 días de ayuno, días y noches en el desierto. Habla también cuando Él escoge a cada uno de sus discípulos, cómo los llama. Habla de todo lo que hizo en su proceso de evangelización. Fueron 3 años y medio aproximadamente que el Señor Jesucristo trabajó con los discípulos, donde ellos dormían con su Señor, ellos comían con el Señor. Entonces fue, como diríamos, un curso súper intensivo día y noche, pero un tiempo maravilloso en que los discípulos se pudieron gozar el estar en la presencia del Señor. Luego vemos cuando Él anuncia su muerte, llega como tal el proceso de la muerte del Señor. Después viene la sepultura, viene el proceso de resurrección, donde la primera persona que se le aparece es a María Magdalena, porque para Él las mujeres somos importantes. Luego está un tiempo más con sus discípulos y finalmente el Señor asciende al cielo. Pero no quedamos solos, quedamos acompañados maravillosamente del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro paracleto, nuestro amigo fiel, el que siempre está ahí con nosotros. Finalmente, también vamos a encontrar mucho más adelante de lo que ocurre, de lo que está anunciado que vendrá, el rapto. Después todo lo que se cumplirá en tribulación y en gran tribulación, porque son 2 tiempos diferentes, tribulación y gran tribulación. Y finalmente veremos lo que viene, que es el reino milenial, el reino maravilloso, donde estaremos eternamente con el Señor. Recordemos Juan 12, 36, 43. Habla de los tiempos que estaba viviendo cuando el Señor Jesucristo estaba con nosotros. La incredulidad de los judíos, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque estos no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón,
para que no vea con los ojos y entienda en el corazón y se conviertan. Yo los sané. Isaías dijo, cuando esto vio su gloria y acerca de él, y con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento es maravilloso, es extenso, pero sé que como pudimos estudiar Antiguo Testamento, te vas a gozar porque vas a poder entender muchas cosas. Desafortunadamente, y lo digo con todo el respeto, en muchas iglesias no se está hablando de Antiguo Testamento, un poco de Nuevo y Apocalipsis casi nada. Y esto es importante porque este es el Antiguo, este es el Nuevo Testamento y el Apocalipsis hace esto, une y van a la tabla de tu corazón. Hay que ver la Biblia completamente. Es como que yo te envío una carta y la carta dice algo así. Supongamos que le escribo a mi mami. Entonces le escribo la carta, hola querida Pepita. Y ahí un párrafo blanco. Y por acá le digo, y entonces, ¿sí o no? Y al final le digo, bueno, gracias. Si usted lee esa carta, usted me va a decir, venga, sé que le escribieron algo a la señora Pepa, pero, y la saludaron, y hubo una conversación, pero ni idea qué pasó. Y al final, no se sabe qué terminó. Por eso la importancia de enseñar la escritura. No se puede hablar de escritura sin incluir ni el Antiguo, ni el Nuevo, ni el Apocalipsis. Todo es importante porque tú tienes que saber absolutamente todo. Dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y es maravilloso. Y para poder comprenderlo hay que estudiar cada una de sus partes. Yo recuerdo cuando fui a estudiar por primera vez, fueron 5 años de teología, y a mí me pasa mucho lo que muchos me dicen, pero es que leo y no entiendo. Primera recomendación, antes de leer, ora. Dile, amado Padre, hoy quiero venir a tu presencia. Hoy quiero que seas tu Espíritu Santo que me guíes, que guíes mi corazón, Señor. Dame espíritu de sabiduría, dame espíritu de revelación, dame entendimiento, Señor, porque no quiero leer tu Sagrada Escritura como un libro más o como un libro histórico. Quiero que tú me hables a mi corazón. Y cuando tú le pides al Señor que te dé esa sabiduría, empieza un proceso de poder entender poco a poco. No sé si tú te acuerdas cuando estábamos chiquititos en la primaria. Tú no arrancaste con raíz cúbica, ni raíz cuadrada, ni con fraccionario. ¿Con qué arrancamos? Sumas, restas, después multiplicaciones, divisiones y poco a poco. Todo en la vida es un proceso. Por eso es importante no que conozcas una parte de la escritura, sino todo. Vamos a tomarnos el tiempo. Yo siempre le he dicho a las personas que nos acompañan en TikTok, en Instagram y ahorita en YouTube, que estamos descargando siempre nuestros videos de enseñanza y de predica, más que correr, más que avanzar en un tema, lo que me interesa es que las personas logren entender, porque yo fui la primera que viví eso, de estar sentada en una iglesia y decía, y amén. Y yo decía, amén por decencia. Pero tú me preguntabas, yo no había entendido. Yo fui la primera que viví eso. Y sé lo que es sentarse, querer estudiar, querer aprender, pero no poder comprender. Por eso la primera recomendación, siempre ora. Ora y pídele al Espíritu Santo que te dé su sabiduría, que sea el fruto del Espíritu Santo gozándose en ti, viviendo en ti. Y esto es maravilloso cuando tú empiezas a amar la Escritura. Recuerda que la Escritura es la voz de Dios, pero también es la autoridad de Dios y encuentras todas las enseñanzas. Entonces, me pongo triste cuando muchas personas dicen, ¿para qué explicamos Apocalipsis?
Claro, el Apocalipsis hay que estudiarlo también. Es muy importante, tanto el antiguo como el nuevo, como el Apocalipsis. Todo forma un todo. Y es importante y es necesario, pero para poder llegar a entender Apocalipsis teníamos que estudiar el Antiguo Testamento. Ahorita estamos iniciando con todo lo que es el Nuevo Testamento y yo sé que va a ser un tiempo de mucha bendición para tu vida, donde vas a estudiar muy juiciosamente y lo que yo le digo a las personas, tome siempre un tiempo de estudio. Ejemplo, si usted arranca y hoy va a leer Mateo, ponga su separador y hoy lee Mateo 1, el siguiente día Mateo 2, para poder empezar a tener una continuidad en tu lectura. Créeme que Dios, al ver que tú lo estás buscando con un corazón dispuesto, que estás orando cada vez que no solamente lees la escritura, sino cuando abres por la mañana tus ojitos, cuando te levantas, cuando ves el sol, aquí es maravilloso, aquí está haciendo un tiempo de invierno. Y yo decía, Señor, a veces tenemos cosas y no las apreciamos. En Colombia, ay, sí, salió el sol, pues siempre hay sol en las tierras de trópico que estamos ubicados. Créame que aquí hay días en que usted no ve prácticamente el sol y se necesita el sol porque las temperaturas bajan y bajan y bajan. Y a veces no agradecemos. Entonces es importante tener un corazón dispuesto a querer estudiar, pedir al Señor su sabiduría, su dirección. Siempre saca esos tiempos para orar. A veces pensamos que la oración, si tú puedes sacar un tiempo extenso, gloria a Dios. Pero si no puedes, estás continuamente comunicándote. A veces yo lo hago así cuando tengo un tiempo que puedo apartarme, que apago celular, cierro puertas, cierro WhatsApp, cierro líneas, me entro en tiempos de ayuno y entro a mi habitación y es maravilloso. Y estoy en lo secreto con Él, en su presencia, recibiendo de Él, recargándome. Pero también hay días que tienes que salir, tienes actividades, tienes días de jornadas de largas de trabajo. Si tienes hijos, tienes que estar atendiendo a tus hijos. Si son pequeños, mayor razón. Hay que ir al supermercado, hay que limpiar la casa. Hay tantas cosas para hacer. Y el Señor lo sabe, claro, lo sabe todo, Él sabe tu agenda. Pues si Él es el que hace tu agenda y tu tiempo y da tus años de vida, ¿cómo no lo va a saber el Señor? Entonces, es cuestión de organizarnos y siempre desde por la mañana empieza a darle gracias. Gracias cuando me ducho, gracias cuando está ese plato de comida en mi mesa. Yo veía antes de viajar una encuesta terrible que decía que muchas familias, escúchenme bien, en Bogotá solo comían una sola vez. Eso impactó mi corazón. A veces asumimos que porque yo tengo, pensamos que otros tenemos. De gracias, ser agradecido es tan importante. A veces una de las primeras oraciones que hacemos no es de pedir y a veces nuestra oración se vuelve pide y pide y pida y no está mal, a veces necesitamos pedir, pero antes de pedir, agradece. Empieza haciendo tu lista para que entiendas lo bendecido y bendecida que eres por la vida, porque estás respirando, por el techo que hay sobre ti, por el plato de comida, porque donde hay agua, hay energía, hay gas, hay vestido, hay tantas cosas. Esa es nuestra primera. Levantarnos y exhalar y decirle, Señor, gracias, te amo, Señor. Y saca ese tiempo de lectura. Muchos me dicen, quisiera sacar bastante. Bueno, si no se, gloria a Dios si lo puedes hacer, si no, saca 10, 15 minutos. Pero yo te recomiendo, más que terminando el día, si lo puedes hacer por la mañana, porque muchas veces tomamos la Biblia, ya estamos en la cama. Te lo digo porque lo veo ya con la pijama, con todo, nos echamos la crema, la moñita, todo. Y vamos a leer y nos quedamos dormidos. Entonces, siempre empieza a orar, dale las gracias a Dios y en todo momento estás trabajando en tu computador, gracias Señor. Hablas con tus hijos, bendice a tus hijos, hablas con tu familia que está fuera del país, ora por ellos. A veces no nos alcanzamos a imaginar cómo cambia nuestra vida cuando estamos fuera de casa, fuera de nuestra zona de confort.
Este ha sido un tiempo maravilloso, pero también ha sido un tiempo de cambios, de adaptarme, de readaptarme y de cambiar. Hoy estaba tratando de organizar la alacena de mi hijo y usted no se imagina lo que yo sentía cuando trataba de entender en alemán lo que decía, hasta que después mi hijo me alcanzó a explicar, mamá, esto es tal y tal cosa. El poder, incluso el idioma, a veces cosas que nos parecen tan básicas, cuando viajamos o cuando tenemos familiares por fuera, no nos alcanzamos a imaginar todos los retos nuevos que tenemos. Por eso debemos ser adaptables, tenemos que ser rápidos, pero también tenemos que ser llenos de la presencia del Espíritu Santo para que Él nos guíe. Hay cosas que tú no vas a saber cómo hacerlas. Pregúntale, ¿cómo lo hago? ¿Cómo quieres que haga esto, Señor? ¿Esto te agrada? ¿Esto es a tu manera? ¿Es a tu forma? ¿Es a tu voluntad? No hagamos cosas a nuestra voluntad, sino a la voluntad perfecta de Él. Porque cuando nosotros hacemos las cosas en su voluntad, llegan los tiempos, llega la manera, llega el respaldo de Dios, y eso es lo que queremos tener siempre en nuestras vidas. Bueno, esto era la introducción, Nuevo Testamento. Más que arrancar a estudiar, lo que quería era contarte cuál es el plan, en qué seguimos, así como lo hicimos cuando arrancamos hace ya el septiembre de hace año y medio, que explicamos qué era la Biblia, hicimos una introducción sobre lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Quería tomarme este tiempo para hablar, para empezarte a explicar qué vamos a ver, porque va a ser un tiempo maravilloso, un tiempo, recuerda que la palabra edifica, la palabra consuela, la palabra nos redarguye, la palabra nos guía, la palabra nos recuerda, y cada vez que tú lees la palabra, trae tanta bendición. Y como te digo, puede que todo lo que leamos no lo entendamos, pero estamos ahí, el Señor sabe que lo estás buscando y eso vale más. Es muy importante, no estoy diciendo que si tú tienes la posibilidad de estudiar la carrera de teología, hazlo, es una bendición, pero es importante, pero más que un cartón, es poder conocer la palabra y amarla para poder explicársela a otros con el mismo amor que Él te la enseñó a ti. Recuerde que estamos llamados a hacer la gran comisión. La muestra más grande de amor es hablar de Jesucristo. No podemos quedarnos callados en tiempos difíciles, en tiempos que vienen, porque lo más importante es recibir al Señor cuando aún hay tiempo. No se sabe el día, no se sabe la hora, no se sabe cuándo llegue el Señor. Dice la palabra que ni siquiera los ángeles del cielo, solo el Padre sabe cuándo será su segunda venida. Pero solo sabemos una cosa, que es lo importante para cerrar este video. No se sabe el tiempo en que el Señor venga. Pero lo más importante es que el día que Él venga te encuentre haciendo lo correcto, que es amando a las personas, perdonando, conociendo la Escritura cada día más, amándolo, sirviéndole y hablándole a otros de esto que es el poder del Evangelio, que es para salvación. Bueno, un abrazo grandísimo. Estamos en contacto y seguimos con nuestras transmisiones, y finalmente bendigo tu vida. Gracias por apartar este tiempo para buscar al Señor, porque créeme que el mayor tiempo que podemos invertir es buscar al Señor. Eso es un tiempo de bendición. La bendición a veces pensamos que es el dinero, que es la plata, que es un estatus, que es un cartón, que es una relación. La bendición es el bien decir. La bendición es que Dios todos los días te diga, ahí está mi hijo, mi hija amada, y yo la amo y lo amo mucho. Y ahí estoy con Él, no caminar solo. Esa es la mayor victoria que tenemos. ¿Estaremos, como dice la palabra, sentados en lugares celestiales? Claro que sí. Y Él nos ve santos, nos ve predestinados, nos ve justos, nos ve santificados.
Y esto es un proceso maravilloso desde el momento en que recibimos al Señor. Él empieza a transformar todas las áreas de nuestras vidas. Lo más importante, busca y busca siempre el Señor. Busca al Señor, consulta tus planes, que Él sea tu GPS, que Él sea el que te direccione, el que te oriente, el que te guíe. Él es el único que te puede dar el consuelo y que te puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu alacena, tu nevera y bendigo cada instante de tu vida para que sigamos buscando al Señor y haciendo lo que Él nos mandó. Amar al prójimo. Primero, amarlo a Él. Segundo, amar al prójimo. Y tercero, hacer la gran comisión, hablar a muchos de Él. Bendiciones. Adiós. Gracias.